Get to Old Navy today. All tees, all shorts, and all dresses are on sale now for 50% off. That's right, get 50% off all tees, 50% off all shorts, and 50% off all dresses. Get the styles you want most right now with shorts from just $12 for adults, $8 for kids. Tees start at just $7 for adults, $6 for kids. Don't miss out. Hurry into Old Navy and OldNavy.com. Valid 6/19 to 6/26. Excludes in-store clearance, active licensed men's packaged flag styles. Un país donde no hay en absoluto libertad religiosa es Afganistán, el país que hoy queremos poner el foco, poner la lupa, encender la luz con la linterna y analizar y ver qué es lo que está pasando ahí. Para ello nos acompaña, como decíamos, Antonio Pampliega, que es periodista, que ha publicado recientemente un libro sobre Afganistán, el país del que estamos hablando hoy. Antonio fue también, como muchos de ustedes recuerdan, secuestrados por una célula de las Nusra en Siria y pasó 10 meses en cautiverio, que posteriormente lo relató en otro libro, en su primer libro, En la oscuridad. Bueno, pues ahora Pampliega ha publicado un nuevo libro, su último libro, que está centrado en la ayuda humanitaria en Afganistán, titulado Las trincheras de la esperanza. Y por eso está aquí Antonio en el programa. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar siempre disponible a dar voz a estos cristianos y a estas poblaciones tan olvidadas por todos los medios de comunicación en todo Occidente. Vamos a ver, Afganistán, las trincheras de la esperanza. Sí. ¿Por qué un libro de Afganistán y por qué hablas de las trincheras de la esperanza? ¿Por qué un libro de Afganistán? Yo creo que todos los periodistas que cubrimos zonas de guerra tenemos un lugar especial. Y para mí ese lugar especial y que me cambió fue Afganistán. La primera vez que estuve fue en 2010 y desde entonces he ido un total de 7 veces, ¿no? Y tenía la espinita clavada de cómo estará después de la retirada internacional de las tropas en 2014. Bueno, pues me he encontrado un país destrozado y que poco a poco se va acercando a lo que fue en los años de los talibanes, 96-2001. ¿Por qué centrarlo, por ejemplo, en una figura y, como tú has dicho al principio, en la cooperación internacional, ¿no? Lo centro en Alberto Cairo, que es una persona que él dice que no es un santo, pero bueno, le falta poco. Lleva desde 1990 ayudando. ¿Quién es Alberto? Alberto Cairo es una fisioterapeuta que trabaja para Cruz Roja Internacional y lleva desde 1990 en Afganistán ayudando a amputados de guerra y a discapacitados. En estos 28 años, 28 en el mismo país sin irse, ha creado 7 centros en todo el país y ha ayudado a cerca de 300.000 personas, en un país donde hay cerca de 11 millones de minas antipersona, además de talibanes, guerra civil, mujahidines, la llegada ahora del Estado Islámico. Entonces, yo creo que la gente, cuando habla de zonas de guerra, siempre piensa en oscuridad, pobreza, miseria, y el objetivo de este libro, y por eso el título, es justo lo contrario: demostrar que hay gente con resiliencia, con ganas de luchar, con fuerza y sobre todo con esperanza y con fe en salir hacia adelante. Y ese libro es para ellos, para también darnos cuenta aquí en Occidente que tenemos problemas de gente sin problemas, porque son banales comparados con los que pueden tener los afganos. Me encanta que de estos países de guerra, Sí. donde tú sueles ir, ¿no? En Siria, en Irak, en Afganistán, has estado 7 veces. Sí. ¿Cuándo ha sido la última vez que has Estuve en julio de 2018 grabando un programa sobre matrimonio infantil. Es uno de los países, junto con Etiopía, donde más mujeres son forzadas a casarse antes de cumplir los 16 años. Mujeres forzadas a casarse porque ahí impera la Sharia. Sí. Vamos a ir profundizando un poco de lo que está pasando en este país, Antonio. Rige la ley islámica, Sí. la Sharia, y Sí. eso tiene consecuencias como el matrimonio forzoso. ¿Qué más? Tiene como matrimonio forzoso, como por ejemplo que una niña o una mujer que pase la noche fuera de su casa, sin permiso del padre, del hermano o del abuelo, automáticamente se la acusa de adulterio y va a la cárcel. Y eso lo pone en la Constitución, o sea, ni siquiera la Sharia, no, la Constitución apoyada por países como España o Estados Unidos. Además, si ya te vas a las zonas tribales, lapidación,
crímenes de honor, es decir, yo mato a tu hermana, tú tienes el derecho de matar a la mía. Esos son crímenes de honor. Puedes hacer cualquier cosa. Da igual, si es que no viven en la Edad Media. Ese es el problema. Siempre que se habla de Afganistán, las imágenes que salen en televisión es Kabul. Kabul es una isla pequeña, ¿no? Puedes ver mujeres sin burka, mujeres, pues más no sé, abierto, ¿no? más abierto. No, tú te vas a zonas tribales, frontera con Pakistán, te vas abajo al sur, donde se cultiva el opio, y viven como hace 200, 300 años. De hecho, una de las anécdotas que siempre cuento es que yo estaba con los americanos haciendo un reportaje sobre el opio, porque de Afganistán sale el 80% de la heroína que se consume en el mundo. Y uno de los agricultores me preguntó después de la entrevista, ¿te puedo hacer una pregunta yo? Y le dije, sí, claro. ¿Cuándo se van los rusos que van contigo? Esto era 2011. Digo, ¿qué rusos, caballero? ¿Estos soldados rusos? Digo, no, los rusos se fueron en el 89. Estos son americanos. No sabía qué había ocurrido en las Torres Gemelas. No conocía a Osama Bin Laden y Al-Qaeda no lo había escuchado en su vida. Ese es el país. Bueno, un país hermético Sí. que vive en la Edad Media, donde, cuidadito si no haces lo que está Sí. regido de arriba abajo por un sunismo Radical. radical. Bueno, vamos a conocer más datos. Antonio, los principales datos de este país, Sí. que nos va a contar nuestra compañera Blanca Ruiz Antón. Blanca. Así es, Raquel. Afganistán es un país situado en Asia Central, sin salida al mar. Está entre Pakistán, Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán. También limita al norte con la República Popular de China. Tiene 32,5 millones de habitantes. El 85% de ellos practica el Islam sunita y el 14% el Islam chiita. El 1% restante practica otras religiones. Según el informe de libertad religiosa de ayuda a la Iglesia necesitada, no hay datos fiables de que existan otras religiones porque, aunque la Constitución recoge la libertad de culto, la realidad es que no se puede practicar abiertamente. La Constitución define a Afganistán como una república islámica en la que tanto el presidente como el vicepresidente deben ser musulmanes. Aunque no se nombra de manera explícita en la Constitución la Sharia o ley islámica, esta es la fuente primaria de la legislación. El cristianismo, de hecho, se considera una religión occidental ajena a Afganistán. No hay iglesias cristianas abiertas al público, solo algunos centros militares y algunas embajadas tienen lugares de culto donde pueden acudir solo extranjeros. Según organizaciones cristianas, los cristianos se reúnen en casas de manera clandestina y siempre sin superar las 10 personas para no levantar sospechas. La Iglesia Católica en Afganistán está organizada como Misión Sui Juris, con sede en la Embajada Italiana en Kabul. Su superior es un sacerdote barnabita, Giovanni Scalese. Además, hay 3 hermanitas de Jesús, dedicadas a la asistencia sanitaria pública, 5 misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, que atienden a niños huérfanos y discapacitados, y 3 hermanas de la comunidad intergregacional Pro Bambini de Kabul, que también trabajan con huérfanos y discapacitados. Gracias, Blanca. Bueno, según estos datos he calculado que no llegan a 15 los cristianos que viven hoy por hoy en Afganistán, que se conozca. Sí. Totalmente en la clandestinidad, no hay iglesias. Hay una iglesia que está dentro de la embajada italiana, donde el padre va cambiando cada 4 o 5 años y solamente tienen permiso para entrar militares, personal diplomático y personal que trabaja en embajadas, pues administrativas, gente que limpia las embajadas. En ningún caso, ningún afgano. No pueden entrar, está prohibido terminantemente, porque es la condición que le puso el gobierno de Afganistán en 2001 para abrir esa iglesia. Y como dice el padre, que he hablado un par de veces con él, nosotros no podemos venir aquí a hacer proselitismo. Venimos a dar misa solamente a los extranjeros. Es uno de los países, amigos, donde los cristianos están de testimonio, por decir que Sí. quedan allí 3, donde no hay comunidades No. y donde, imaginaos, la persecución es altísima, que te puede costar hasta la vida. Sí. Pero cuéntanos más, Antonio, ¿este sunismo radical también afectará Al chiismo. al chiismo, a Sí. todos aquellos que no piensen como Eso este es. Islam ortodoxo puro que dicen que es, ¿no? Que es el que practican los talibanes. O sea, no todos los afganos van por esa rama, ¿eh? O sea, son bastante tolerantes, salvo los talibanes. Talibán en árabe significa estudiante, estudiante del Corán, ¿vale? Cuando ellos estuvieron en Afganistán del 96 al 2001, a los chiitas, que sobre todo son azaras, descendientes de Gengis Khan, parecen mongoles, a estos los arrasaron. O sea, los exterminaron. Hay un valle donde estaban los budas gigantes. Bueno, pues entrevisté hace años a una señora que una mañana, solamente una mañana, perdió a 8 hijos.
los ejecutaron delante de ella. En la ciudad de Mazar-i-Sharif, donde también se concentra mucha población azara, mataron a casi 5.000 personas y los dejaban en la calle para que se pudrieran. A día de hoy, que no están los talibanes, pero en todas las mezquitas chiitas tiene que haber seguridad armada porque los suicidas entran dentro y semana sí, semana no, hay una persecución contra esta gente. Pero insisto, son solamente los talibanes. El resto de afganos normalmente vive entre ellos en paz porque siempre lo ha vivido. O sea, antes, en la época mujahidín, en la época soviética, no se mataba entre las etnias. Esto es desde hace poco. Tendrá que ver mucho además el Estado Islámico, además, ¿no? Bueno, el Estado Islámico ya es lo que le faltaba a Afganistán. Ya no solamente mata chiitas, sino que mata por matar, que era una cosa que no hacían los talibanes. Los talibanes tenían muy focalizado su objetivo: extranjeros, personal norteamericano o militares. Ahora, el Daesh pone camiones bomba en supermercados, en mercados, en panaderías, le da igual, va contra todos. Sí, sí, es lo que le faltaba al país. Bueno, un país, como decimos, imposible para vivir la fe, que no sea este sunismo radical en el que los talibanes están vigilando con lupa a aquellos que se pasen de la raya y en donde los cristianos están simplemente pues controlados, muy vigilados en la absoluta clandestinidad para dar testimonio de la fe. Seguimos aquí en Perseguidos pero no olvidado, el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, hablando de Afganistán, de los talibanes, de los terroristas del Daesh, que también están acampando ya a sus anchas en este país, con el periodista Antonio Pampliega. Antonio, me ha encantado esta distinción entre los talibanes y los terroristas. Sí. Ponos algunos ejemplos de cómo estos talibanes vigilan el cumplimiento de esta ley islámica hasta las últimas consecuencias en la vida cotidiana. Yo creo que la primera pincelada sería explicar de dónde vienen los talibanes. Los talibanes son muchos niños refugiados que durante la guerra de los soviéticos del 79 hasta el 96 se marcharon a Pakistán y empezaron a estudiar en las escuelas coránicas, ¿vale? Llega un poquito de paz y todos regresan, pero regresan todos radicalizados. Y cuando decimos radicalizados podemos decir, los hombres tenían que estar obligados a llevar barba, pero no una barba como puede ser la mía, no como profeta. Entonces te colocaban la mano debajo del mentón y si no salía por aquí el pelo, te golpeaban con una vara. Las mujeres tenían prohibido ir con tacones porque hacía ruido y ese sonido de los tacones o incluso su risa, la risa de las mujeres, podía llegar a excitar al talibán. No se podían pintar las manos, si se pintaban las uñas le cortaban los dedos, obviamente con el burka, y el burka tenía que tapar todo el cuerpo. Si veían que una mujer enseñaba un poquito de tobillo, le pegaban con una vara, porque era muy curioso, decía Alberto, los talibanes no iban armados por la calle, iban solamente con varas de avellano, y así instauraban lo que es la ley y la paz, a base de una golpes. Intimidación en la vida cotidiana, como en la vida en cotidiana, calle, en el mercado, en la escuela. En todos sitios. Y la mujer no podía salir de casa sin ir con un hombre de su familia, ya sea su hijo, su padre o su abuelo, si no tenía que estar encerrada. Pero una cosa que es muy curiosa y es que en Afganistán a los afganos les gustan mucho los pájaros. Entonces, desde la época de Alejandro Magno hay un mercado de pájaros que durante el 96 y 2001, época talibán, lo eliminaron. ¿Por qué? Porque los talibanes decían que los pájaros tienen que estar en libertad, no pueden estar en jaulas. Pero al mismo tiempo las mujeres y las niñas durante época talibán tenían que estar en sus casas. No podían trabajar, no podían ir al colegio. O sea, fíjate sus problemas mentales, ¿no? Los pájaros en libertad, pero la mujer... Las mujeres en casa. Peor que los animales. No, es que los animales tenían más derechos que las mujeres. En Afganistán no había derechos para las mujeres. Querían más a los perros y a los gatos que a las mujeres. Las mujeres son cero a la izquierda. De hecho, hay un dicho pastún, que es la etnia de la que provienen el 95% de los talibanes, que dice lo siguiente: toda mujer es despreciable, incluida tu madre y tu hermana. Madre mía. Esos son los talibanes. Bueno, es que aquí siempre decimos, Ayuda a la Iglesia Necesitada lo sostiene en su informe de libertad religiosa, en el que hemos comentado al principio del programa, que se va a presentar hace poco, que cuando falta libertad religiosa caen el resto de libertades sí, claro. en cadena, como un efecto dominó. Cae el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión, a la libertad de pensamiento, a la libertad de voto. La mujer deja de existir, de tener dignidad, ¿no? Entonces, sí, al final van prohibiendo, ¿no?, todas las libertades básicas y derechos humanos del ser humano, ¿no? Y esta gente lo prohibió absolutamente todo. Decía Alberto que él sí que estuvo, o sea, Alberto estuvo del 96 al 2001,
que cuando entraba desde Pakistán a Afganistán, lo primero que hacían los talibanes era encender la radio para saber qué tipo de música llevabas. Si no era religiosa, sacaban el cassette, lo enrollaban en los postes y dice que desde Peshawar, Pakistán, hasta Kabul estaban todos los postes de tráfico rodeados de cinta de cassette. Ese es el nivel. Y la música. No, la música está prohibida. Y esto está prohibida y eso está pasando hoy, en el siglo XXI. Hay países como Afganistán donde no hay libertad religiosa en absoluto. Bueno, es impresionante que nos cuentes, que nos encarnes, nos des estos ejemplos de lo que está pasando hoy en tantos países del mundo. Y luego ha llegado el Daesh, de que eso sabemos mucho más y todavía más la audiencia de este programa. El Daesh en Irak, que dejó arrasado la llanura de Nínive. Sí. ¿Cómo se encuentra ahora este grupo terrorista que fue de los más armados en los años 2013, 2014, que se ha derrotado militarmente? Sí, Estado Islámico, como bien dices, Raquel, militarmente ha implosionado, ¿no? O sea, hay algunos vestigios en Siria, también en Irak que hablabas, pero Estado Islámico es una idea y las ideas son bastante complicadas de combatir. Entonces, esta idea ha calado no solamente en sirios o iraquíes, sino, por ejemplo, en los afganos, en los pakistaníes y también en los europeos. Y para combatir las ideas lo que hace falta es educación. Y cuando digo educación no me refiero a inglés o matemáticas, sino valores. Valores que el Estado Islámico ha arrasado. Y este es el problema, ¿no? Puedes eliminarlos sobre terreno, puedes acabar, como ha sido el caso, con el califato sobre terreno, pero matar una idea cuesta mucho más. Y esto es donde los países occidentales tenemos que hacer más ímpetu en eliminar la semilla y la impronta que ha dejado Daesh en muchísima gente. En Irak sobre todo, en Siria también, por eso la Iglesia en estos países, como en concreto en Irak, está pidiendo a aquellos cristianos que quieran volver a sus lugares de origen, empezar de nuevo una vida. Porque allí donde está la Iglesia empieza la educación, empieza la sanidad, empieza el desarrollo y empieza, como decimos, una mirada con más libertad, con más pluralidad y con más democracia. Y por eso nuestros amigos de Irak, nuestros hermanos de Irak, están intentando poco a poco reconstruir estas aldeas, estas localidades pequeñas de la llanura de Nínive que dejaron arrasadas, totalmente aniquiladas el Estado Islámico. Y en este vídeo que van a ver a continuación les vamos a mostrar cómo poco a poco la presencia cristiana se está reconstituyendo en este lugar, en este valle milenario del cristianismo. Hola, soy el padre Giorgio Laola de Bagdeda, Caracos. Bagdeda es la ciudad cristiana más grande de Irak. Tenemos más de 700 casas. Después de más de 2 años de ocupación por parte del ISIS, nos dimos cuenta de que 1/3 de las casas estaban dañadas y quemadas. Así que comenzamos a reconstruir las casas e infraestructuras. Hemos dividido la ciudad en 10 zonas y Ayuda a la Iglesia Necesitada se encarga de una de ellas y espero que continúe ayudándonos a llevarlo a cabo. Esto es un olivo que nos dio Ayuda a la Iglesia Necesitada como símbolo de resistencia en esta tierra. Es un signo muy importante. Confiamos en Dios, en que un día volveríamos. Tiene 2 hijos que vivían en el Líbano y que han vuelto. Para nosotros ganamos la batalla de la reconstrucción cuando convencemos a otras familias que han dejado Irak y que estaban en Líbano o Jordania para que vuelvan. ISIS destruyó todas las casas como un mensaje para echarnos, pero nosotros nos quedamos porque nosotros somos más fuertes que su plan.
La verdad es que uno se queda atónito viendo cómo, a pesar de todavía los cascotes de las bombas del Daesh, 3 años después, ves al cristiano de Caracos con su brocha pintando y al cura del pueblo, al padre Giorgio, diciendo: nosotros somos más fuertes que las bombas. Aquí en este programa saben que Ayuda a la Iglesia está sosteniendo un gran plan para favorecer, ayudar, sostener a estos cristianos que quieren volver. Como Caracos, la ciudad mayoritaria de cristianos, con el mayor número de cristianos de todo Irak. Sí. ¿Tú estuviste? Yo estuve en diciembre de 2016 en la primera misa, que fue en Navidad, en la iglesia de Caracos, y yo recuerdo que veníamos en 2 autobuses con cristianos que estaban desplazados en el Kurdistán, en Erbil, y llegamos a la iglesia y estaba aquello fortificado de soldados norteamericanos y también personal del ejército iraquí y de los peshmerga, porque pensaban que podían entrar. Eran 100, 200 personas que, bueno, pues después imaginar, ¿no? Después de 3 años bajo dominación de Estado Islámico volvían a escuchar una misa, y después de la misa empezaron a volver a sus casas a ver cómo estaban, ¿no? Porque claro, se fueron con lo opuesto. Y claro, te choca ver a las familias entrando en sus casas y viendo los vestigios de los que los habían ocupado, muchos de ellos integrantes del Estado Islámico. Y había una señora que tenía especial interés en ver la tumba de su hijo. Había muerto anteriormente, no tenía nada que ver con el Estado Islámico. Y entonces fuimos al cementerio, habían volado obviamente la cruz, y las tumbas y los cadáveres los habían sacado de los nichos para robarles el oro o cualquier joya, ¿no? Entonces dices, joder, el ser humano puede ser bastante malo. La ideología. La ideología, bueno, la religión y el ser humano también. El ser humano, sí, el ser humano. Yo he visto cristianos, he visto budistas, he visto musulmanes matar en nombre de Dios. O sea, no es una cosa de unos y de otros. Se mata siempre. El ser humano es muy malo, sí. Bueno, como decimos nosotros y dice también el Papa, no más violencia en nombre de Dios, que es lo que ha pretendido siempre el Daesh, ¿no? Eso es. Atacar en nombre de Dios. Bueno, el Daesh militarmente se supone que ha sido derrotado. Sí. Tú que has estado en estos países y te conoces la región de Oriente Medio como la palma de tu mano. En Siria están ahora mismo en Idlib. Sí. Quedan facciones. Quedan resistencia. Quedan resistencia, sí. A la espera del fin de la guerra, de la negociación. Sí. Y después los tienes por Boko Haram, que es en Nigeria. Los tienes sobre todo también en Indonesia y en Filipinas, que es curioso. Y están llegando allí los últimos terroristas de Estado Islámico, que eran europeos, africanos, que se van a otros sitios donde los acogen con los brazos abiertos. Por eso te digo, los puedes machacar sobre terreno, pero la ideología va calando y se va llevando a estos países como Indonesia o como Filipinas, que puedes decir, ¿qué hace esta gente aquí? Pues cala. Es una amenaza planetaria. Es una amenaza planetaria, y dentro de 10, 15 años desaparecerá Estado Islámico y aparecerá pues, los primos hermanos de Estado Islámico, que ese es el problema. El mismo perro con distinto collar. Sí, bueno, exactamente. Antonio, muchísimas gracias por venir al programa, por enseñarnos mucho más de Afganistán. Grand Canyon University is Arizona's premier private Christian university, committed to providing next-generation education. GCU offers over 200 academic programs, many in high-demand fields, across 9 colleges. We keep our rigorous curriculum relevant by partnering with industry leaders and advisory boards. Earn your degree online, in the evening, or on our vibrant Phoenix campus. Find your purpose at GCU, where advanced technologies drive education. Private, Christian, affordable, nonprofit. Visit gcu.edu. Hi, I'm Jay Farner, CEO of Quicken Loans. 30% of Americans who are planning home improvements of $5,000 or more will pay for those renovations with a high-interest credit card. That may not be a great idea. A better idea may be to take cash out of your home with a Quicken Loans 30-year fixed-rate mortgage. The rate today on our 30-year fixed-rate mortgage is 4.125%. APR 4.22%. Call us today at 800-QUICKEN or go to rocketmortgage.com. Rate subject to change. Pay 0.88% fee to receive this discounted rate. Call for cost information and conditions. Equal housing lender. License in all 50 states. NMLS number 3030.